Muy buenas noches, queridas hermanas y hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra tercera clase de este curso Historia de las Reformas del siglo XVI. Le agradecemos estar acá y esperemos que tengan un buen pasar en este curso y que les sea de edificación y, por qué no, eventualmente de bendición. Les saludo así su servidor, Andrés Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile, impartiendo este curso en nombre de www.escriturayverdad.cl. Muy bien. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, sí, se Señor, ve. Ok, muy bien. Gracias. Bueno, ok. Entonces, eh, la Iglesia Católica Apostólica Romana, o más bien dicho, la autoproclamada Iglesia, autoproclamada católica, pero sí bien romana, previa a las reformas. No hay que olvidar eso. O sea, iglesia en rigor no es. ¿Por qué? Porque, bueno, como bien dijo nuestro Señor Jesucristo, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y nuestros queridos y nunca bien ponderados amigos del Vaticano no tienen a Cristo entre sus filas, lamentablemente. Católica no son una iglesia universal. No les interesa hacerlo, ellos quieren imponer, lamentablemente, su sistema, tanto en el más mínimo de los detalles. Por lo tanto, de universal tampoco tienen mucho. Apostólica, evidentemente, insisto, cualquier iglesia que presuma hoy en día, y eso por cierto también corre para el mundo protestante, excepto ciertas iglesias que se autoproclaman ser herederas directas de la época de los apóstoles. Ninguna iglesia puede reclamar con éxito el ser herederos históricos de la reforma, perdón, de la era apostólica. No. Pero recordemos lo que decía en clases anteriores. No es el punto para nosotros si es que tenemos una línea de sucesión histórica. No, eso es absolutamente irrelevante. Lo realmente relevante, importante, es si guardamos la doctrina apostólica. Y claramente ese no es el caso del Vaticano. Y obviamente romana, claro, eso sí, no cabe duda. Y precisamente no sé y por qué a esta gente les gusta tanto ser romanos. Después de todo, la primera iglesia, como lo decía la clase pasada, no comenzó en Roma, partió en Jerusalén, y la iglesia católica o la iglesia de Jerusalén fue parte de los patriarcados o de la iglesia ortodoxa, no de la católica romana. Así que en ese sentido, esta gente se está dando un disparo en los pies bastante fuerte. Pero lamentablemente los protestantes al respecto le sacan bastante poco provecho a ese tema. Pero entonces, esta ICAR, ética y moralmente, en la ICAR no había nada rescatable, nada. No podemos relativizar aquí y decir que habían algunos sectores mejores, otros no tan mejores. No había realmente a principios del siglo XVI nada que nos hiciera ver, ok, esta iglesia se puede salvar a sí misma. En ese sentido, creer que la reforma podría haberse dado dentro de la iglesia católica y no a través de un quiebre, eh, es absolutamente ilusorio. No había posibilidades que eso sucediera. O sea, como lo dice ahí, los papas, pese a no ser infalibles, recordemos que el papado recién comenzó a ser infalible en 1891, si mal no recuerdo, ellos estaban lejos de ser guías y no eran más que ciegos literalmente guiando a otros ciegos, nada más. Eh, o sea, eso, insisto, yo creo que salvo los católicos más recalcitrantes acá en Latinoamérica, nadie se atreve a decir o a justificar el papado en el siglo anterior o en el siglo siguiente. Digamos, esa supuesta incorruptibilidad del papado no tiene justificación mínima.
de hecho, ayer leía un documento, o sea, parte de un documento, lamentable, curiosamente, dentro de todos los documentos que usted puede encontrar en la página web del Vaticano, vatican.va, usted puede encontrar muchos documentos, pero curiosamente este no, y es una bula papal del Papa Paulo IV. Y podríamos decir sin temor a equivocarnos de que Heinrich Himmler habría estado muy orgulloso de leer esa bula. Es una bula en donde literalmente a los judíos de Italia prácticamente los envía al confinamiento, a encerrarse, a no, o a vivir en zonas eh, al estilo gueto de Varsovia, donde los nazis encerraban a los judíos, a no participar en la vida civil, a no participar en escuelas católicas, o sea, realmente un racismo antijudío, pero apabullante, insisto. Himmler y su gente habrían estado con las SS, pero felices de, de encontrar este pensamiento 500, o no, 400 años antes del nazismo. Realmente, insisto, el documento, lo poco que se puede encontrar de él en castellano, pero insisto, creo que convenientemente para el Vaticano ese documento solamente se puede encontrar en latín, ni siquiera está digitalizado, solamente en fotografías, pero o sea, nadie puede, digamos, negar la veracidad de ese texto, o sea, es parte de la Biblioteca Vaticana. Pero insisto, realmente el antijudaísmo que se veía ahí es solamente otra de las tantas muestras de inmoralidad que había en el Vaticano de aquella época. Bueno, y por lo mismo, de hecho, la mayoría de los altos cargos dentro del Vaticano, o dentro del aparataje vaticano, llamémoslo así, eran en su mayoría comprados, fruto de influencias o en algunos casos heredados. Si hubo un periodo de 200 años, entre el 1100 al 1300 aproximadamente, en donde se permitió que los papas tuvieran hijos o pudieran casarse. Eso es algo que se sabe poco. Por cierto, no estamos hablando de una historia así apócrifa o deuterocanónica, como si quieren llamarla, en donde se crea que sucedió algo al respecto. No, simple y sencillamente se sabe, o sea, eso es parte de la historia católico-romana, no es una cosa que se esté suponiendo ni nada parecido, pero hay, no estoy seguro si tres o cuatro papas que fueron hijos de otros papas. Obviamente nosotros no estamos de acuerdo con el celibato sacerdotal, pero el punto no es un tema necesariamente en este caso de qué tan bueno o tan malo sea el celibato sacerdotal, que ni siquiera es un dogma de la Iglesia Católica, es simplemente una doctrina. Por lo tanto, cualquier papa podría cambiarla en el momento que se le ocurra, literalmente. O sea, recuerden Ratzinger cuando llevaba, ¿cuánto? 3 meses en el papado, no se le ocurrió, o sea, literalmente de un momento para otro él declaró cerrado, ¿se acuerdan? El limbo. O sea, un lugar intermedio entre el cielo, el purgatorio y la tierra, o perdón, y el infierno. Creo que la idea del limbo era donde se iban los niños sin bautizar, una cosa así. Exactamente lo mismo podría hacer ahora que está este revolucionario, el Papa multicolor, Francisquito, si es que realmente quisiera cambiar su iglesia. Él perfectamente podría con una sola raya de una pluma acabar con el celibato sacerdotal y no habría nada que lo impidiera. Pero en el fondo eso demuestra que no es tan revolucionario, tan férreo en sus ideas como él dice hacerlo, o como trata de hacer creer. De hecho, si lo analizan, todos los cambios que ha hecho Francisco han sido netamente accesorios. Maquillaje, nada más, pero nada sustancial. O sea, se hablaba de que un papa para los pobres y bueno, ¿cuántas de las riquezas del Banco Vaticano se han puesto a disposición de esos famosos pobres? La iglesia latinoamericana sigue su mismo rumbo, la africana también, el clero sigue siendo dominado principalmente por o sacerdotes o principalmente cardenales de origen anglosajón europeo, muy pocos africanos, ni hablar latinoamericanos, poquísimos.
etcétera. O sea, no es tanta la maravilla revolucionaria que trajo Francisco y toda su pompa y su ceremonia. Como era de esperable, ¿no? También la disidencia dentro de cualquier estamento del Vaticano estaba rotundamente prohibida. O sea, los prerreformadores son una muestra de ello. O sea, no era solamente motivo para la hoguera el que eh, esta gente ¿cómo decirlo? Se pusiera en herejía, digámoslo así, con faltas de enseñanzas en contra del Vaticano, qué sé yo, el hecho de que uno pudiese eventualmente estar en contra de la Trinidad, otro en contra del nacimiento virginal, cosas así. Eso en realidad era importante, pero perfectamente solamente por motivos netamente administrativos. O sea, el no estar en plena sumisión a tu obispo o al papa era ya un motivo por sí solo para enviarte a la hoguera o para ser condenado a la Inquisición, aunque básicamente era lo mismo, ¿no? Entonces, precisamente, curiosamente creo que ya se los había mencionado, está ese concepto plenamente marchando de cristianismo versus cristiandad. Recordemos, el cristianismo es lo que nosotros entendemos por nuestra fe cristiana. La fe cristiana pura, enseñada por nuestro Señor Jesucristo, plasmada en las Escrituras, difundida por los apóstoles, etcétera. Versus cristiandad cuando lamentablemente el cristianismo se autocorrompe, se suicida en realidad junto con el Imperio Romano y se unen en ambos. Primero, obviamente, vino la famosa legalización del cristianismo por parte de Constantino el año 313, que por un lado fue buena en el sentido de que al fin nos iban a dejar de enviar al circo romano a ser devorados por leones. Pero hay que tener en cuenta algo que rara vez se dice, que Constantino no legalizó el cristianismo. Lo que hizo Constantino fue legalizar toda religión, que es algo muy distinto. O sea, en el fondo a Constantino lo que le importaba era que usted fuera un fiel ciudadano romano. Y si eso significaba que usted siguiera, qué sé yo, ya que estuvieron tan de moda estos últimos años en los animes, esta cosa los dioses de los vikingos, de los ostrogodos, los visigodos, o seguía a Jehová. Eso la verdad que a Constantino le era absolutamente indiferente. Él lo que quería era buenos ciudadanos. Y simplemente lo que permitió fue la libertad de culto. Y finalmente, posteriormente, unos 100 años después, con Teodosio, el emperador Teodosio, fue cuando o sea, se oficializó lamentablemente el cristianismo como religión del Imperio Romano. Insisto, eso fue, básicamente se ayudaron entre ambos para suicidarse. No trajo nada bueno la oficialización del cristianismo. Ninguna cosa buena. O sea, se perdió el cristianismo en toda su pureza. No siguió existiendo el verdadero cristianismo. Y ahora simplemente al personaje que le llamábamos antes emperador o César, ahora le llamábamos papa. Y eso, insisto, es algo que, claro, estos típicos católicos romanos antiprotestantes, que es lo que más los caracteriza en Latinoamérica, van a decir que no, que eso es todo invento, pero ningún historiador católico real, serio, va a negar esto, de que, insisto, lo que se unió es eso, se produjo eso, la cristiandad. O sea, la unión, el cristianismo, insisto, como una cultura, no como una fe personal, no como una religión en rigor, no hay por qué tenerle espanto a esa palabra, ¿no? Sino que, insisto, lamentablemente el cristianismo entonces pasó a ser una cuestión de cultura, de sociedad, más que una cuestión de convicción personal, con todo lo negativo que eso tiene, que obviamente positivo no tiene nada. O sea, hasta nosotros mismos en el mundo protestante hoy en el siglo XX insistimos en que el cristianismo debe ser algo que llegue a cada persona, no evangelizar, por así decirlo, un país completo. Y que por ende, como todos van a ser cristianos si es que evangelizamos un país completo. No, eso insisto, incluso a la luz de las mismas palabras de Jesús. Eh, el que hizo esa oferta de entregar reinos, ¿quién fue? Satanás. Todo esto te daré si postrado me adoraras.
o lo que Cristo le ofreció a sus seguidores fue no reinos, les ofreció aflicción. En el mundo tendréis aflicción. No les dijo nada de prosperidad ni eh, disculpe, ni de reinos, ni de poder político, ni nada parecido. Hermana, creo que Angelina desea preguntar algo. Sí, mi hermano, buenas noches. Si pudiera repetir, yo estoy anotando acá, mi anota, sobre esto que comentó, creo que aquí dijo algo súper importante y no logré captar todo lo que dijo. Habló de Teodosio. Teodosio fue cuando el cristianismo se hizo religión, el César ahora se llama Papa, Sí. la cristiandad como una cultura y no como una fe. Ahí como que no entendí eso. ¿Cuándo ocurrió esto de, y quién era Teodosio? Eso Teodosio sí. fue un emperador, uno de los emperadores romanos. Como le digo, le voy a confirmar después en el chat el año exacto en el que gobernó y en que oficializó el cristianismo, pero fue en el siglo V. O sea, es cierto, la mayor parte de los ciudadanos del Imperio Romano eran ya nominalmente o en teoría cristianos, cristianos en versión romana, por supuesto, pero el punto es ese, o sea, que al unir el aparataje político del Imperio Romano con la religiosidad cristiana, crearon eso llamado cristiandad. Entonces, dejó de existir eso en rigor, el cristianismo, que insisto, el cristianismo que debe ser visto como una fe personal, una religión personal, que une a Dios con el ser humano. Entonces, ahora, al haber un poder civil, político, unido a la religión, en este caso su pseudo cristiana con el Imperio Romano, se puede hablar de que existe el concepto de cristiandad. Y estas, por cierto, son palabras no de un servidor, sino del mismísimo Joseph Ratzinger, uno de sus libros de eclesiología, en donde él, insisto, menciona esa definición. Cristianismo originalmente era una religión. La cristiandad es cuando el cristianismo lamentablemente se convierte en una cultura, pero no en una religión personal. Que esa es la gran diferencia con el cristianismo real, digamos. Insisto, nosotros también tenemos que cuidarnos mucho, el mundo protestante en general, de caer en ese error, que de hecho se ha caído, por cierto. No sé si queda clara el punto, hermana. Sí, muchas gracias. Estoy atenta. Ok. Profesor, Sí, dígame, hermano. si me disculpa, sí, Teodosio fue en el mismo siglo cuarto, creo que el 380 después de Cristo, que promulga la religión cristiana como religión oficial del Estado, del imperio. Ah, sí, 383 me parece. Sí, Sí, pero fue Teodosio en efecto. O sea, él que sí, haya fue sido de Teodosio, sí. confesiones cristianas, lo dudo mucho. O sea, imagínese, ¿cree usted que hubo un solo emperador romano que sea digno de considerar una buena persona? Lo dudo. ¿Y por qué justo entonces Constantino y Teodosio iban a ser la excepción? No, el pan y circo funcionó en el Imperio Romano hasta el mismo 473 cuando se disolvió el Imperio Romano de Occidente. Y por lo tanto eso también era incompatible con un cristianismo real, con un cristianismo sincero. Entonces, no había manera, insisto, de conciliar la idea de un cristianismo real con el Imperio Romano. Insisto, lo peor que pudo haber aceptado el cristianismo de su época, ya sean los reales, los sinceros o los no tan reales, llamémoslo así, al unirse con el Imperio Romano, insisto, eso fue realmente lo peor que le pudo haber pasado al cristianismo. O sea, es cierto, no es que si se pudiera, mejor dicho, hablar de un punto en el que el cristianismo se corrompió a un 100%, es perfectamente el año en que se oficializó el cristianismo en el Imperio Romano. Perfectamente podemos afirmar eso sin temor a equivocarnos. Ya si después ahí el papado tuvo sus retoques, mejoró un poco, empeoró otro tanto, ya es otro análisis. Pero en ese momento, insisto, podemos hablar de un cristianismo que no desapareció,
porque por ahí, claro, los amigos romanistas nos van a decir que entonces no se cumplen las palabras de Cristo cuando dijo las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero nuevamente, para que se cumpla ese versículo, no necesitamos de una correlación histórica. Después de todo, si hubiesen prevalecido las fuerzas del Hades, usted y yo no estaríamos acá. O sea, usted y yo ahora estamos cumpliendo ese versículo. No necesitamos de una correlación de antepasados en la fe que nos lleven hasta Cristo mismo. ¿Por qué? Ese, insisto, es solamente una de las tantas armas que tiene el Vaticano que no, para disparar a donde encuentre, porque principalmente lucha con la ignorancia de la gente. Y lamentablemente en ese aspecto lo hacen bastante bien. Eh, ok, bueno. La pregunta pertinente y tal vez un tanto obvia, eso espero, es cómo se pudo llegar a tal decadencia. O sea, estamos hablando de partir de una religión que partió con un tal Señor Jesucristo y 12 apóstoles, un puñado de mujeres, otros tantos personajes por allá, otros por acá. ¿Cómo llegó a ser una religión tan pura, prístina, para convertirse en lo que terminó siendo esa cloaca abierta llamada Vaticano? O sea, no, obviamente no fue una cosa así tan de golpe de un día para otro. Si bien es cierto, no dejo de ratificar lo que les acabo de decir sobre el, la unión entre el Imperio Romano y el cristianismo. Pero sin duda fue algo que se fue puliendo y masificando, lamentablemente. Y peor aún, perfeccionándose. Pero eso se hizo gracias al Vaticano, sin ayuda de nadie. Insisto, o sea, no sé cómo se puede considerar yo, que buena parte de los papas que hubo hasta antes de la Reforma eran personas ni remotas, o sea, eran tan cristianos esos papas como Constantino cristiano. No, no había gran diferencia, digamos, en la ética, en la moral. No, por algo, incluso el Vaticano, aunque no lo dice oficialmente, pero siempre que se habla de los grandes papas o papados de la historia, hablan, qué sé yo, de Pablo VI, de Juan XXIII, ahora se puso de moda el polaco Wojtyła, eh, casi todos resumen en los últimos 2 siglos. Entonces, ¿no les parece raro que nunca, o yo, es más, yo diría que nunca, sin temor a equivocarme, que se habla de los maravillosos papas que ha tenido el Vaticano, nunca se habla de los papas de los primeros 1000 años? O sea, insisto, no se trata de entrar a analizar libro por libro, texto por texto, pero si hubiera uno realmente destacado, ¿por qué entonces o que haya sido digno de imitar? ¿Por qué entonces no sabemos nada de ellos? Absolutamente nada. Insisto, el mismo mundo católico romano, cuando habla de su maravillosa membresía, qué sé yo, nos saca la carta a personajes como Agustín, Tertuliano, que ni siquiera era católico romano, Orígenes, un hereje consumado, no creía en la Trinidad, y personajes así, o Tomás de Aquino, el gran doctor de la Iglesia, que por cierto, recordemos, él no creía en la Inmaculada Concepción. No me explico cómo no lo han excomulgado post-mortem, pero bueno. Pero insisto, no podemos, ni siquiera la Iglesia Católica nos habla, nos muestra, digamos, ese incorruptible papado que tanto se ufana de tener. No lo tienen. Y obviamente, como en todas estas instituciones humanas, la membresía amaba a su iglesia, pero no confiaba en el clero, por razones más que obvias, o sea, ya he dicho bastante al respecto. Pero el clero estaba dominado literal y metafóricamente por la codicia. Por lo tanto, ¿qué le iba a importar al clero lo que le pasara a la iglesia propiamente tal, mientras sus bolsillos estuvieran llenos, mientras sus cajas estuvieran llenas de oro y de monedas o de monedas de plata? Todo bien. ¿Qué nos va a importar a nosotros, los altos magistrados de la iglesia, si la gente está se mantiene en la ignorancia? Si es que la gente no conoce de la fe cristiana. O sea, una gran muestra de la nula preocupación que existía
por el católico común de parte del clero es una que lamentablemente siguió existiendo hasta 1965. ¿No se les ocurre cuál? Algo que mantuvo enceguecido a buena parte de los católicos hasta apenas 60 años antes. La misa en latín, pues. Si a ellos les hubiera interesado edificar espiritualmente a su gente. Ok, supongamos que tuvieran razón en todas las barrabasadas que el Vaticano enseña. Ok, démosle ese derecho a la duda a esta gente. Entonces, ¿por qué les hacían la misa en latín? ¿Por qué no podía acercarse el Santo Magisterio a su gente? O sea, en el caso de los personajes protestantes modernos, qué sé yo, MacArthur, ¿cómo se llama el otro? Rick Warren, qué sé yo, o sea, podrán gustar o no gustar. Pero ¿qué es lo primero que se hace cuando emiten ellos uno de sus libros? Porque ellos buscan la edificación de su gente, traducirlos a otros idiomas. ¿Por qué entonces el Vaticano que se dice, o en el caso de Lutero también, obviamente Calvino, etcétera, los verdaderos doctores del mundo protestante, eh, lo que más se insta es a traducir esos textos, a que la gente eventualmente tenga alguna posibilidad de tenerlos, y ya sea colgarlos en una página de internet como la de un servidor, o que estén impresos. Pero se busca la manera de que estén, ya sea trabajos de manera personal o de manera colectiva, iglesias, editoriales o personas. Pero se intenta que ese trabajo exista. Pero entonces, si esta gente del Vaticano quería tanto a su gente, ¿por qué los mantenía en la ignorancia? ¿Por qué no les enseñaba a leer? ¿Por qué no les enseñaba el catecismo en su idioma? Más que simplemente que lo tuvieran que repetir en latín. O sea, eso, insisto, es una muestra no solo de maldad, sino también de un gigantesco egoísmo. Más allá de lo anecdótico que se pueda decir de todos los amigos del Vaticano, pero creo que nunca se ha hecho una pertinente autocrítica de parte del Vaticano sobre esos puntos. Todo lo que implicaba el haber sido, eh, el haber entregado la misa en latín. Insisto, no era una cuestión solamente de lo que nos resulta más a nosotros más fácil, ok, gente pesada que no quiere entregarle la misa a su gente, pero sino que está también el elemento de la nula edificación espiritual que entonces recibían en una misa. Ustedes y yo, ¿a qué vamos a la iglesia? Precisamente a edificarnos espiritualmente. No vamos a simplemente a ver a un personaje que habla en una lengua desconocida, un personaje como eran los sacerdotes hasta hace no mucho, que poco o nada compartían con su gente. No, al contrario, vamos expresamente a lo contrario. Pero el Vaticano se esmeraba en que la gente, insisto, se mantuviera en su ignorancia, literal y metafóricamente. Ok. Y bueno, lamentablemente el Vaticano demostró esa rueda giratoria que suele eh, dominar a buena parte de los errores históricos de los diversos pueblos, países o sistemas políticos, que no aprendieron las lecciones que les dejó ya sea las cruzadas, la Inquisición, los grandes cismas. No tomaron absolutamente en cuenta ninguna de esas lecciones que perfectamente podrían haber eh, tenido en cuenta. Hermano Ovidio, dígame. Sí. Usted está diciendo que las misas antes se daban en latín para mantener al pueblo en la oscuridad que a ellos les convenía. ¿En qué año surgen esos cambios a dar, a impartir las misas que da la Iglesia Católica en el idioma español? O sea, no en el idioma español, en cualquier idioma que no sea el latín, como lo comentaba, en 1965, en el Sí. Concilio Vaticano II. O sea, cuando su comillas, se reorganizó, se reordenó la Iglesia Católica Romana. O sea, pero en buena medida esos cambios se debieron a qué?
a todo a que todo el aparataje mundial se vio sacudido por la Segunda Guerra Mundial, con lo cual terminaron los grandes nacionalismos, las grandes ideologías estaban mal vistas, las pocas que existían se imponían a través de las armas. Entonces, el catolicismo, como siempre, que pretende hacernos creer de que ellos tienen una relación de igual a igual con la sociedad, en la práctica lo que tienen es una relación de vanguardia. Ellos tratan de ir adelante y que la gente vaya, y ellos poner el lastre a la gente. Pero, no, por cierto, no necesariamente era con la expresa intención de que la gente se mantuviera en una conveniente ignorancia para ellos. En un principio, con toda seguridad sí, pero es una cuestión hasta de sentido común. Insisto, no de debate, digamos, de debate puro y duro. O sea, o sea, ok, seguramente habían muchísimos sacerdotes que estaban en contra de esto, pero el punto es que con su silencio no se hacían nada más ni menos que cómplices de esa ignorancia. O sea, yo nunca he tenido noticias de un sacerdote eh, católico en la historia mientras duró el tema de la misa en latín obligatoria, porque todavía se sigue haciendo, el idioma oficial del Vaticano sigue siendo el latín, en donde haya habido un solo sacerdote que haya dicho esto está mal. Insisto, las instituciones siempre van a tener errores, o horrores incluso, pero el punto es, ¿nos adherimos a ellos o no? Y en este caso, nadie del Vaticano se preocupó de decir que aquí había algo que cambiar, algo que mejorar. Entonces, dentro de todas las lecciones, como les decía, el hecho de mantener amarrada a su gente, pero bajo el manto de la ignorancia. Y eso trasciende, por cierto, el tradicional dilema de si la Biblia o no es la autoridad. No, no pasa exclusivamente por eso. O sea, después de todo, si usted le enseña lo que es, por muy bíblico, supongamos que hubiera habido libre circulación de la Biblia, que obviamente no la había. Entonces, precisamente por qué no la hacían traducir y difundir a la gente, o al menos las porciones bíblicas de la liturgia. Al menos eso. Por ejemplo, y ni siquiera a modo de alabanzas. Era muy común que la gente sí tuviera libros con salmos, pero como un libro netamente de liturgia, para cantarlos. Y esos estaban en latín. De hecho, el primer acercamiento al latín, perdón, a la Biblia, que tuvo Martín Lutero fue precisamente con el libro de liturgia que contenía los salmos, no sé si todos, pero la mayoría al parecer, que él tenía en el monasterio que se le entregó cuando ingresó al monasterio. Pero insisto, no era un libro de difusión bíblica, sino era un libro de cánticos en el sentido riguroso del término. No estaba pensado en hacer una exégesis bíblica de ningún tipo, no. Estaba pensado en tener simplemente alabanzas que ya estaban escritas, ni más ni menos. ¿Alguna pregunta, hermanos? Profe, sí, Dígame. disculpe. Usted dijo al inicio de la clase, y tengo que hacer esta pregunta porque me veo forzado, de lo contrario, esta noche no duermo. Dijo que hay algunas iglesias evangélicas que dicen venir directamente de los apóstoles. ¿A quién se refiere, disculpando la pregunta? ¿Es necesario que responda? Eh, bueno, Me lo puedo imaginar, pero me lo puedo imaginar, pero prefiero mm, preguntar para no salir de duda. amplios sectores tradicionales de la Iglesia Bautista, por supuesto, ellos son los adalides en ese aspecto. Tal vez ya no tanto, pero sí yo creo que la generación que me precedió en edad, digamos, en efecto eran de esa idea, de que ellos surgieron y que de una u otra manera, después de los apóstoles, o sea, casi una sucesión apostólica, pero en versión evangélica y no tan fuerte. Pero no sé, si usted conversa con bautistas de los años 80 inclusive, es muy poca la duda de que les cabe de que ellos son herederos directos del cristianismo primitivo. También a eso se adhieren algunos grupos menonitas.
tal vez no lo pueden hacer con tanta fuerza, por cierto. ¿Por qué? Porque obviamente los menonitas tuvieron un iniciador muy concreto, ¿no? Como Menno Simons. Tuvieron un origen, pero ellos también apelan a que Menno Simons tuvo unos antepasados o antecesores en la fe y que finalmente de una u otra manera llegan a los apóstoles. Y también, bueno, obviamente hay iglesias que se desprenden tanto de los menonitas como de los bautistas y a varios pretenden llegar hasta el siglo I. Ya, entiendo, Y en un entiendo. sentido espiritual, muchas veces evangélicos eh, insisten en eso. O sea, cuando uno dice que nosotros surgimos en la Reforma, ellos responden impetuosamente con que no, nosotros venimos de Pentecostés. Ok, espiritualmente sí, por supuesto que sí. Pero de manera histórica, insisto, es absurdo apelar a cualquier descendencia apostólica. Insisto, no solo absurdo, sino también innecesario. Como les decía, lo que importa es que preservemos la doctrina de los apóstoles por obviedad de nuestro Señor Jesucristo, no un tema de correlación histórica. Si no, estamos cayendo en el mismo error que le criticamos al Vaticano y su gente, que están más preocupados de la cronología que de la enseñanza. Ya entiendo, o sea, sería un error histórico de parte, no espero que no haya ningún hermano bautista en la audiencia, pero sería un error histórico entonces de parte de nuestros hermanos bautistas. No solo histórico, yo creo que también un poco dependiendo de quién lo haya dicho, con la intención de que lo haya dicho también, yo creo una suerte de aire de supremacía. Después Ya, de todo, eso es un buen, ¿cómo decirlo? Un buen maletín llevárselo, ¿no? Decir nosotros somos herederos históricos de la Iglesia Apostólica. Eso sin duda que suena bastante bien. Pero eh, bueno, bueno, continuando con el... Sí, yo le escucho. sí, no, no, curioso que digan ser, bueno, pero ese es un tema ya que da para rato, pero sí, no, no, gracias profesor, con eso me doy por respondido, gracias. Ok. Bueno, continuando con este mismo punto de cómo se llegó a esa decadencia. Es, como les decía, perdón, lo repetí, pero insisto, las lecciones que les dejó la historia, el Vaticano no las escuchó, no las tomó en cuenta. O sea, en Roma, cuando me refiero a Roma, me refiero a la ciudad propiamente tal y la ciudad vaticana, la prostitución e inmoralidad fluían como alcantarilla abierta. Y eso, insisto, de nuevo, no es algo que le tengan que creer a Andrés San Martín o Rizaga, no, es algo que lo sabe cualquier persona que algo conozca de historia de aquella época. Prostíbulos expresamente para sacerdotes, prostíbulos expresamente para obispos, prostíbulos expresamente para cardenales. Y me imagino que obviamente el Papa tenía su propio harem, suponiendo que hayan sido heterosexuales. Eh, pero eso, insisto, esa inmoralidad era realmente yo creo que, no creo, sino sin duda apabullante. Realmente no me imagino qué pasaba por la cabeza de esta gente para estar en esa situación y no ver nada malo en eso. Sí, tal vez lo entiendo de la gente, porque la gente después de todo, por sobre todo, tenía temor. No, o no tan, o, em, no tampoco tenían, digamos, la fuerza necesaria como para levantarse y hablar. Insisto, puede que había una mezcla de ambos. ¿Quién comentaba por ahí? Sí, ajá, sí, John Anderson dice que los bautistas nacen a los pies de la cruz. Bueno, y, y los católicos dicen que aparecieron con Pedro. Bueno, claro, Pablo decía yo soy de Apolo, o sea, bueno, acá en Chile algunos dirían yo soy de Hoover, yo soy de Umaña. Los chilenos van a entender ahí. Entonces, pero a pesar de todo, el poder e influencia fáctica del Vaticano y el papado no tenía mayor poder económico en el 1500. Eso nos lleva a la explicación de por qué sucedió todo lo que sucedió para que llegara el tema tan polémico que, bueno, nosotros obviamente tomamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Y precisamente esa decadencia fue la que abrió las puertas a la reforma. Aquí la figura clave, el personaje clave fue León X, el Papa León X, el que se encargó de finalmente excomulgar a Lutero.
Su nombre verdadero era Giovanni di Lorenzo de Medici. Qué novedad más, qué sorpresa más grande. Un Medici como papa. Tuvieron, la verdad no sé cuántos papas en el siglo XVI, pero por lo menos unos 5. O sea, esa familia básicamente era dueña de todo lo que tenía que ver con Italia, y Vaticano incluido. O sea, eran grandes banqueros, tenían unos que otros reinos pequeños en Italia, obviamente papas, por lo tanto también tenían numerosos clérigos, etcétera. O sea, pero realmente gente que no quisiera un aporte a la sociedad donde estaban, no, ninguno. Eran simplemente una familia muy influyente. Así como en España pasó con los Borgia, que los Medici, insisto, eran, y bueno, de hecho también hubo un par de papas Borgia, ¿no? O más de un par incluso. Pero los Medici, insisto, eran realmente dueños del Vaticano en ese momento. Y lamentablemente apareció para el Vaticano este personaje, Giovanni di Lorenzo. Y él, dentro de su locura demencial, él se creía ser una especie de Salomón, el bíblico me refiero, y construir el templo, que él llamó, con qué nombre finalmente se le terminó por conocer a ese templo. La O sea, Basílica de él San quería. Pedro, Exacto. O sea, él decía, o sea, digamos, parafraseando un poco su actuar y su pensamiento, su manera de expresarse, como él se creía eh, Salomón, bueno, él quería tener su propio templo, pues no podía ser menos, incluso tenía que ser mejor. Porque hasta antes de que se construyera la famosa Basílica de San Pedro, eso no era más que una catedral. Y el Vaticano se dice que, o sea, así como era nauseabundo hasta el día de hoy, doctrinal y moralmente, también lo era, digamos, desde un punto de vista higiénico en el siglo XVI. No era, digamos, esa ciudad llena de riqueza, digamos, en el sentido de riqueza arquitectónica, artística, no, no, no. Había algo de eso, pero recuerden, Miguel Ángel, el pintor de la mitad del Vaticano, todavía no aparecía en esa época. Él fue el que realmente comenzó a darle ese toque tan artístico al mundo del Vaticano. Entonces, insisto, aquí este hombre lo que quería era derechamente reconstruir su versión del templo. Y imagínense la calaña de personaje que era y la calaña de gente que lo rodeaba, porque por algo llegó a ser papa a los 38 años. Ratzinger, si mal no recuerdo, fue elegido papa con más de 65. Wojtyła con más de 60 también. Creo que de los papas más jóvenes que han habido estos últimos 100 años fue Francisco, o es Francisco. Pero este hombre, Medici, 38 años. O sea, ¿qué nos dice eso? Que era un hombre con una minúscula experiencia pastoral, sacerdotal, como que básicamente salió, qué sé yo, el curso de confirmación y ya estaba un par de años después estaba en el papado. Eh, entonces no era una persona que intelectualmente, como los papas actuales, podría decirse que era un gran intelectual o un gran teólogo. No, era simplemente, de hecho, una persona muy inescrupulosa, eh, con gigantescos baches ético-morales, precisamente. O sea, ¿qué hay tras de las indulgencias, sino precisamente una digamos, un bache ético-moral, o sea, andar vendiendo el perdón de los pecados, diciendo si tú te haces llamar cristiano y andas vendiendo el pecado, o sea, eso es inmoralidad, antiética pura. Y entonces esta inmoralidad le llevó a que, para cumplir su anhelo, dio inicio a la venta de las indulgencias, las que nosotros conocemos, las que criticó Lutero, el 31 de marzo de 1515. Tenían un alcance bastante acotado. O sea, indulgencia significa simplemente permiso, autorización. O sea, es simplemente un documento que emite, en este caso, el papado, nada más. Pero en este caso la gran diferencia es que ese papelito lo que pretendía o lo que ofrecía era el perdón de los pecados. Eh, Además, por cierto, si bien tener problemas psiquiátricos no es nada de malo, es un problema de salud, punto. Pero la diferencia es qué hacemos respecto de nuestros problemas de salud. O sea, un servidor padece de epilepsia, evidentemente yo por responsabilidad no me voy a subir a pilotear jamás un avión.
De hecho, legalmente me está prohibido. ¿Eso es una discriminación en contra mía? Creo que no. Al contrario, es una muestra de responsabilidad. Pero claramente eso poco o nada le importaba a León X. Eh, y obviamente no existía la medicina que gracias a Dios hoy tenemos. Y precisamente eso lo llevó a su megalomanía, a lo inescrupuloso que era. O sea, piensen, ¿qué mente tan desquiciada puede haber para ofrecerle a gente pobre que pague por el perdón de sus pecados? O sea, háganse un análisis personal. Si a ustedes se les ocurriría una idea tan desquiciada como esa, si suponiendo que tuvieran la autoridad para hacerlo y gente estuviera dispuesta a hacerlo, insisto, a mí al menos no se me viene a la mente la idea de, caramba, ok, ok, necesito dinero, tengo cómo conseguirlo, voy a vender el perdón de los pecados. Más aún si me hago llamar cristiano, más aún si me hago llamar líder de la iglesia. O sea, insisto, piensen en lo desquiciado, literal y metafóricamente, que tiene que haber estado para ocurrírsele algo tan inescrupuloso. O sea, literalmente quitarle, literalmente y metafóricamente el pan de la boca a sus feligreses. Porque la gente comenzó a comprar las indulgencias. Fue un negocio redondo. Por algo se pudo comenzar a construir la basílica. Pero literalmente la gente dejaba de comer para ayudar a construir la Basílica de la Santa Madre Iglesia. O sea, gente de Alemania o de Sajonia pagando por algo que jamás ellos iban ni siquiera a ver. Pero como lamentablemente reinaba la ignorancia, entonces la gente simple y sencillamente se dejó llevar por lo que el personaje que está mencionado abajo, Johannes Tetzel, un monje dominico de los perros de Dios. Recuerden, dominico significa eso, los perros de Dios. Por eso ellos iniciaron la Inquisición. Entonces él se encargó de esa deplorable, repugnante empresa llamada Venta de las Indulgencias, que, insisto, tenían un origen, no un origen, sino un desarrollo teóricamente bastante acotado, que era, insisto, única y exclusivamente venderse en Sajonia. Pero por supuesto ese negocio se extendió bastante más, y más aún con la aparición de Lutero y las 95 tesis y la negativa de la gente a comprarlas, pero mientras tanto fue un negocio redondo. Dentro de todo el desquicio literal y metafórico, por cierto, de León X, por ejemplo, se sabe que él salía cabalgando desnudo, a razón de nada, a las afueras de Roma, a cazar jabalíes. Era una de sus entretenciones nocturnas. Eh, También hay algunos motivos, algunos síntomas, perdón, que él tuvo que hacen creer que él pudo haber muerto de sífilis. Eh, Él le saludaba con la mano a los árboles, mientras andaba, como les decía, desnudo ahí corriendo, persiguiendo cerdos a las afueras de Roma. O sea, era una persona que, insisto, no solamente desde un punto de vista patológico, no estaba apto para liderar nada, evidentemente desde un punto de vista cristiano muchísimo menos, y tampoco menos desde un punto de vista ético, moral, de ninguna manera. Insisto, y más encima, no solamente bastándole siendo él malo, incorpora a un loco y a un loco malo, como Tetzel. Ahí tenemos una imagen de ambos. Obviamente el que está de rojo es León X, y a un costado, al lado derecho, está un cuadro del Vaticano mismo, en donde aparece Johannes Tetzel, que la ciudad en donde él comenzó a vender sus indulgencias fue la ciudad de Leipzig. En realidad, recordemos, Wittenberg, como tal, lo vamos a analizar posteriormente, o la ciudad de Lutero, era una ciudad, no era ni una ciudad llena de cultura, ni tampoco una ciudad llena de dinero. Por eso tenían que partir en una ciudad un poco más boyante, como lo era Leipzig. De hecho, hasta que llegó el nazismo y posteriormente su derrota y la destrucción que vivieron los alemanes, Leipzig siguió siendo un centro cultural, y de hecho una caja de resonancia para Alemania en el sector oriental, en el sector comunista, junto con Dresden. O sea,
en realidad cualquier cosa importante que sucediera culturalmente en Alemania, alguna vinculación tenía que tener con Leipzig. Y obviamente entonces era un buen puerto de partida para la venta de las indulgencias. Bueno, pero algunos dirán, ok, ya, es una estafa, es un problema, ya, ok, estuvo mal, pero ¿qué tiene de tan de horrible? Puede que nos pregunte algún católico el tema de las indulgencias, ok, fue un papelito nada más, pero piensen en todo lo que pueden ver ahí, que nos indica, insisto, no solo la maldad, sino también en este caso la herejía que implicaba producir las indulgencias. Piensen, provienen de un hombre, en este caso el Papa. En cambio, el perdón de los pecados que usted y yo tenemos, ¿provienen de quién? De Cristo. De Cristo y por ende de Dios. O sea, entonces, o sea, literalmente aquí el Vaticano nos estaba diciendo, tiene dos sistemas de perdón, el de las indulgencias y el de Cristo. Pero aún así, como lo dijo Lutero después en 1520, en su maravilloso documento La cautividad babilónica de la Iglesia, eh, todo este aparataje del Vaticano, el mismo Vaticano lo había corrompido. Entonces, ya sea hasta la liturgia había sido corrompida por el Vaticano. Entonces, no hay mérito de Cristo alguno aquí. No exigen, piensen en lo que implica eso. ¿Por qué? Porque lo único que se necesitaba era la moneda o las monedas. No exigen, por lo tanto, arrepentimiento, o sea, algo fundamental en el perdón de los pecados, en la vida cristiana en general, luterana, calvinista, arminiana, bautista incluso, pentecostal, la que usted quiera, pero es algo fundamental para el evangélico, para el protestante, el concepto de arrepentimiento. O sea, dentro de todas las diferencias que podemos tener entre todas las iglesias que se hacen llamar protestantes, el concepto de arrepentimiento es uno que prácticamente no tiene diferencia entre una iglesia y otra. Pero resulta que aquí esta gente que dice estar tan unida, teníamos a alguien, teníamos por un lado a un personaje llamado Jesucristo que decía, cree en el Señor Jesús, o a la Biblia que decía, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero por otro lado tenían a Johannes Tetzel diciéndoles, no, pague. Entonces, piensen, no exigía ni arrepentimiento, lo único que importaba era pagar. Ahí por eso el paréntesis que hago. Aquí, espero que ninguno de aquí se considere aludido, espero que no, si no puede retirarse. Pero bastante parecido tienen con el concepto de la doctrina de la prosperidad y la retribución. Algunos incluso, debo reconocer que la idea no fue mía, lo he leído en otras ocasiones, pero dicen que la doctrina de la prosperidad y la retribución, que son hermanas pero no son idénticas, son una versión moderna de las indulgencias. O por ahí, tal vez, no sé si lo comenté en las clases anteriores, pero lo que comenté en mis redes sociales hace un par de semanas, un mes creo, que es poner a alguien predicando la prosperidad o la doctrina de la prosperidad, sino poner a un estafador arriba de un púlpito. Tuvo un momento de iluminación, creo, en ese momento. Eh, claro, como nos escribe nuestro hermano Omar, sí, son un tipo de indulgencia moderna. O sea, piensen en todos los que no entran en el marco teórico de la doctrina de la prosperidad, que somos, digamos, personas que hemos tenido problemas de salud. Te- Aquí Claudio es el que más me conoce en ese aspecto. Probablemente hasta él mismo ha escuchado personas que me criticaban duramente por pensar porque como un epiléptico va a ser un creyente de verdad. Eh, o casos similares con la enfermedad que usted quiera. Pero, insisto, como lo decía el hermano, es un tipo moderno de indulgencia. ¿Por qué? Porque usted tiene que estar bien, tiene que colaborar con la iglesia y Dios le va a retribuir. O sea, entonces, ¿cuál es la idea finalmente? Lo que Cristo nos dio gratis, nosotros los líderes, en este caso el Papa, hoy en día los predicadores de la prosperidad y la retribución, le pedimos algo a cambio.
para tenerlo en cuenta. Pero especialmente lo más aberrante de todo el tema de las indulgencias es lo innecesario que hacen el sacrificio de Cristo. ¿Dónde quedó el maravilloso consumado es? O el acuérdate de mí cuando vinieras en tu reino. Creo que ahí no hubo ninguna moneda de por medio. O sea, digámoslo literalmente, las únicas monedas que estuvieron involucradas en la pasión de Cristo fueron las que recibió Judas. Pero imagínense, el Vaticano se considera en su megalomanía tan importante para decir nosotros le decimos a usted cómo debe ser perdonado. Es cierto, han habido personajes del Vaticano moderno, estos últimos 50, 60 años, que han dicho que esto en efecto estuvo horrible, que estuvo mal. Pero no hay ningún documento que anule el valor de las indulgencias. Insisto, es como lo que les decía recién con el tema de Bergoglio. Ok, muy revolucionario, mucho discurso, muy bonito, todo simpático en muchos aspectos, eh, pero no ha cambiado nada en el Vaticano. Por lo tanto, entonces, que hayan teólogos, sacerdotes, incluso cardenales que digan que Lutero actuó bien al criticar la venta de indulgencias, ¿qué sentido tiene si finalmente ninguno de los documentos que mandaron a ordenar que se vendieran las indulgencias, ninguno de esos documentos ha sido anulado? Todos están vigentes. Es cierto, por ahí creo que el año 95 fue que se le levantó la excomunión a Lutero. Ok, dejó de ser un hereje en el infierno y lo enviaron al cielo. Pero en ningún momento se reconoció que su crítica había sido válida. Insisto, al menos en los documentos. O sea, porque hay que tener en cuenta esto. O sea, si algo se llevó a cabo vía documento, pues para que sea anulado, debe haber otro documento que esté por sobre él. Si no, ¿qué sentido trae? Es solamente un deseo, una buena intención, pero nada más. ¿Algú- ¿Algún comentario, hermanos? ¿Preguntas? Sí. Le Yo, escucho. hermano, es que estoy sorprendida de esto, de todo lo que usted nos comenta. Muchas gracias por eso. Y yo me pregunto, ¿y cómo las personas que hoy en día siguen llevando esa religión? Yo les doy gracias al Señor que yo he sido evangélica toda la vida, de que soy niña. Nunca he estado en la iglesia católica, pero igual me pregunto cómo las personas católicas no ven esto, no lo visualizan, que eso está mal, porque hoy en día ellos también ya leen la Biblia y eso. Comentar eso que me llama mucho la atención y me sorprende, y además preguntarle, acaba usted de decir también de que esa indulgencia, entendí que siguen vigentes, que usted dijo el documento sigue, ¿son esas indulgencias las que siguen O vigentes? sea, Eso. el documento que autorizó la venta de indulgencias de 1500, el del 31 de marzo de 1515, sigue tan vigente en el día de hoy, digamos de hoy, así como en el 1515, porque no ha sido anulado. Insisto, o sea, no hay nada que, o sea, si alguien, no sé, obviamente esto tiene que pasar por la autorización del Papa, pero si el Papa dijera, ok, vamos a retomar la venta de las indulgencias, él está en toda la autoridad para hacerlo. Respecto de es obviamente solo una interpretación de un servidor, pero ¿por qué se da esto de que la gente sigue ahí metida, revolcándose en el Vaticano? Creo que eso tiene una respuesta, creo que bastante más sencilla de lo que podríamos imaginarnos, y es que todo esto está revestido bajo el manto de la autoridad. Por cierto, no estoy diciendo que los protestantes no hayamos o no estemos cayendo en lo mismo en ocasiones, pero ¿por qué la autoridad? Porque el católico no tiene otra línea de conducta sino la obediencia. Es cierto, existimos dentro del mundo protestante, incluyendo la de un servidor, iglesias en donde la disidencia doctrinal no está permitida ni en un milímetro. En la Conferencia Evangélica Luterana Confesional, a la que un servidor pertenece,
por mucho que yo sea parte de la directiva académica, pues bueno, yo me debo a mi gente, a mi membresía. Puedo ser revocado de mi cargo en el momento que esté. El presidente mundial de mi sino, de mi conferencia mundial, mantengo contacto regular con él, pero él también, muy presidente mundial será, pero puede ser anulado en su cargo en el momento que la asamblea lo considere pertinente. No, es cierto, curiosamente, nuestros estatutos y nuestras confesiones de fe, por cierto, tanto luteranas como calvinistas, la Confesión Bautista de Fe de Londres, los 39 artículos anglicanos, etcétera, se han mantenido inalterados desde que fueron publicados y escritos, o escritos y publicados. Mientras tanto que pareciera que el dogma católico se inventó para que lo cambiaran. O sea, después de todo fue una bula papal la que excomulgó a Lutero. Pero tenemos 400 años después como lo decía, con el polaco, este Wojtyła, a, levantándole la excomunión a Lutero. O sea, literalmente un papa desautorizando la voz de otro. Eh, pero por sobre todo, insisto, el punto pasa por eso, porque esta gente cae revestida bajo el manto de la autoridad. Y como lo único que entienden es de autoridad, entonces, bueno, lo que me diga mi papa, mi clero, etcétera, tiene que ser necesariamente correcto y debo aceptarlo. No hay un derecho a raciocinio. Hermano Pablo, dígame. Profesor, disculpe la interrupción, pero justamente con este tema, ellos no han quitado las indulgencias, no sé si eso sería dogma o doctrina, me imagino que doctrina, ¿me equivoco? Doctrina, doctrina, sí. Doctrina, ya. No lo han quitado porque si lo quitan, entonces le estarían dando la razón a los protestantes. Y si me permite un pequeño acápite, pasa algo muy similar, discúlpame que me aparte un poquito el tema, pero es algo muy similar de lo que pasa en Chile, ya con el tema del comunismo. Reconocer que el comunismo ha asesinado a 100 millones de personas, es decir, que el golpe militar estuvo bien. Entonces es como casi la misma temática. Si los católicos dicen que quitan las indulgencias, entonces los protestantes tenían razón. Yo creo que O por eso no lo incluso, quitan. sí, evidentemente, pero también incluso yo iría a un tema mucho más inmoral que las indulgencias, que fue la existencia de la Inquisición y sus autos de fe. Ahí está, aquí estamos hablando de gente que era estafada espiritual y económicamente en las indulgencias, pero sin duda son una muestra de mucha mayor inmoralidad la existencia del Vaticano y sus autos de fe, o la Inquisición y sus autos de fe. Pero ni siquiera eso ha sido modificado. O sea, las leyes dogmáticas, leyes canónicas, mejor dicho, que permitían que nuestros antepasados en la fe de la confesión, es en ese aspecto cualquiera, luterana, calvinista, anabaptista, menonita, hugonote, etcétera, que permitía que nuestros antepasados en la fe fueran a la hoguera, esas órdenes canónicas están vigentes de igual manera hasta el día de hoy. Claro, viene la pregunta obvia, ¿por qué no nos están quemando en la hoguera? Simplemente porque existe algo llamado separación iglesia-estado. Nada más. Pero en el papel, el representante del Vaticano tiene toda la autoridad, o digamos los que sean pertinentes, por supuesto, no es que cualquiera lo haya podido hacer, para enviarnos a la hoguera. Esas leyes, insisto, de la Inquisición no han sido anuladas. Tal vez en casos puntuales, como lo decía, el caso de Lutero, de alguno que otro personaje por ahí, pero por ejemplo, el famoso mártir prerreformador del cual hablamos en la primera clase, me refiero a John Huss, el edicto que lo envió a la hoguera sigue vigente. No ha habido un solo papa o alto clérigo que haya pedido perdón a causa de eso. El único que hizo un guiño con, al menos lamentar parte de todos esos crímenes, fue Juan Pablo II cuando reconoció que habían habido errores en el actuar de la Inquisición. No, tal vez los que tienen mi edad o más puede que se recuerden de eso. Pero claro, es cierto, por un lado pedía perdón por la Inquisición, pero por otro lado le daba la razón a Darwin. No sé, tal vez él pensó que en sus antepasados había un mono, no sé, pues vaya a saber uno. Eh,
Pero bueno, insisto, la principal aberración, para volver al punto, de las indulgencias es eso, que le están diciendo a Cristo, no te necesito. No, ¿por qué? Porque tengo mi... O incluso, aunque no se hayan dado cuenta, le están diciendo a la iglesia, no te necesito. ¿Por qué? Porque después de todo yo ya pagué. ¿Para qué voy a necesitar entonces ir el domingo a la misa? ¿Por qué voy a ir al confesorio? Al confesionario, perdón. ¿Para qué voy a recibir la Eucaristía? Si total ya pagué, pues. Mm, Insisto, para tener en cuenta. Bueno, y entonces, lamentablemente, la herejía de las indulgencias, además de todo lo que ya hemos mencionado, fortalece la otra herejía vaticana del purgatorio, que se encuentra, y de manera, por cierto, bastante interpretable, en el libro apócrifo de segunda de o de dos Macabeos, es dos Macabeos, porque no es que uno sea correlación del otro, por cierto. 12 del 45 al 46, algunos se toman de Daniel 12, versículo 10 y Zacarías 13, 9. Y de ahí hacen, no sé, pues una cosa tan enredada como lo que hacen los dispensacionalistas para justificar el rapto. Se toman o el rapto pretribulacional, que se toman de un versículo de por allá, por acá, una que otra palabra de Cristo, de las palabras de Juan en el Apocalipsis, ahí tenemos el dispensacionalismo. Una cosa no muy distinta es lo que hacen los amigos acá del Vaticano, porque, insisto, el primer premio era sacar las almas del purgatorio. O sea, el primer paso que usted hacía al pagar la indulgencia era ese, sacar al alma del ser querido para sacarlo del purgatorio. No enviarlo necesariamente del infierno al cielo, sino eh, para sacarlo del purgatorio. Por lo demás, finalmente, tienen como fin construir un templo. O sea, por muy digno que este templo hubiese sido, obviamente no lo era, pero no tenía como fin la gloria de Dios o la edificación de la iglesia. Al contrario, la estaban destruyendo espiritualmente. O sea, piensen, al decirles, ok, nosotros les estamos vendiendo el perdón de los pecados, ni siquiera están fortaleciendo a la iglesia, a la membresía, la están engañando más aún. Claro, les están dando una esperanza temporal falsa, pero eso evidentemente no es una edificación espiritual. O sea, incluso era una especie de suicidio. Insisto, ¿y qué habría, es válida la pregunta, ¿qué habría pasado si no aparecía el hereje de Martín Lutero criticando las 95 tesis? O sea, perdón, las indulgencias. ¿Habría parado esto? Lo dudo mucho, para serle franco. O al menos mínimo hubiera durado unas cuantas décadas más. Y pues, bueno, insisto, tal vez como más para reflexión que por análisis de ahora de la clase. ¿Existen las indulgencias hoy? Creo que sí. O sea, las indulgencias vaticanas existen. Por ejemplo, una de las tantas famosas tuvo que pedir los reyes católicos de España o de Castilla, los que enviaron a Colón, tuvieron que pedir una indulgencia plenaria para conquistar América, lo que ahora conocemos como América, por ejemplo. Ese documento de hecho existe, no insisto, de hecho en inglés lo tengo, no, curiosamente detrás del aro de luz que me estoy iluminando. Insisto, si el concepto de indulgencia no es en sí mismo maquiavélico, malo, sino es esta indulgencia. Indulgencia, insisto, significa permiso. Antes, incluso hasta hace unos 150 años atrás, uno decía solicito su indulgencia para tal o cual cosa. Pero insisto, la pregunta, ¿y existen las indulgencias no católicas hoy? Creo que tristemente la respuesta es un rotundo sí. Algunos le llamarán diezmo, fuera de bromas, otros le llamarán primicias, pero ¿qué es lo que buscan todos ese tipo de regalos hacia Dios? Sino una satisfacción personal, un tratar de quedar bien con Dios. Obviamente no estoy diciendo que las personas que actúan de esa manera estén pensando en en que con esto van a lograr algo para la vida eterna o que van a sacar un antepasado del cielo. No ese es el punto. No hablo de algo tan escabroso como eso.
Pero, insisto, creo que involucrar cualquier aspecto con la palabra dinero en la labor, digamos, espiritual de la iglesia es derechamente no solo equivocado, sino nocivo, pernicioso, totalmente. ¿Por qué? Porque el ser humano, después de todo, el creyente, no deja de ser pecador. Es un pecador arrepentido, pero pecador al fin y al cabo. Y entonces, ¿en qué momento vamos a lograr no cometer el error de traspasar la línea y simplemente y no confundir, por lo tanto, la, el punto exacto en donde termina la generosidad hacia la iglesia para comenzarse a confundir con la satisfacción hacia Dios? Insisto, es una línea muy delgada que es muy fácil de traspasar. Y ahí el llamado es a nosotros, los protestantes y evangélicos, de no cometer ese mismo error que cometió el Vaticano. La diferencia, quiero creer, es que en el caso de los protestantes que tienen su versión, los evangélicos principalmente, ¿por qué no? Pentecostales, de hecho, en su mayoría, que, insisto, incluso recuerdo hace muchos años alguien me decía, tú tal vez Andrés no has conseguido o no has regularizado tu situación económica porque no estás diezmando. Piensa en lo irracional del comentario de este caballero, de este amigo, comillas amigo. O sea, resulta que no tengo, estaba con problemas económicos y me dice que tengo que diezmar. ¿Cómo voy a diezmar algo que no tengo? Pues hombre, esta es una cosa de sentido común. Pero según él, tenía que, comillas, congraciarme con Dios a través de alguna iglesia, me imagino que ojalá la suya, para poder, digamos, tener, comillas, estabilidad económica. Pero aún así, o sea, no solamente el sueldo que recibo ese generoso sueldo que me da el gobierno de Chile cada 31 el 30 de cada mes, es un signo de generosidad, o perdón, de éxito económico, de fracaso económico, sino también podemos decir que somos plenamente retribuidos por parte de Dios en un sentido económico. ¿Cómo estuvo la retribución para los que somos chilenos acá? El tristemente recordado 27 de febrero del 2010. Creo que a los que pagaban diezmos y a los que no, se nos movieron las casas igual. Algunos más, otros menos. Pero bien, podemos recordar mi hermano Claudio, mi hermano Pablo, su esposa, un servidor, el horror que se vivió. Creo que las casas de los hermanos que estaban, comillas, que tenían sus cuentas al día con Dios, esas casas se movieron igual. Hermana Angelina, dígame. Hermano Andrés, quería pedirle si usted nos podría o pudiéramos comentar respecto de cómo nosotros, cómo deberíamos, cómo cuidarnos de no caer en esto de lo que usted dice del, por ejemplo, hay que diezmar, o sea, obvio que tenemos que, o sea, lo hacemos por amor a la obra, pero cómo cuidarnos de no, de que a lo mejor un acto nosotros tal vez inconscientemente, estoy pensando en nosotros que somos hijos de Dios, en ningún momento yo quisiera pagar algo para comprar el favor de Dios, cómo nosotros los hijos de Dios eh, nos cuidamos de esto, cómo deberíamos estar, cómo debo pensar, cómo debo actuar, como para cuidarnos de de no decir, ah, voy a pagar el diezmo para no sé, lo que estamos conversando. Es, Eh, sí, bueno, la respuesta no es que se hayan caído libros, yo los pasé a llevar, está aquí. Y no digo que se compren la King James edición facsímil de 1611, que gracias a Dios la recibí hoy día, eh, parte de mi colección. Ahí cuando Pablo o Claudio me vengan a visitar la van a poder ver. Eh, la palabra, pues estudiar la palabra, hermana. ¿Qué otra solución puede haber? ¿Para qué? No, no lo digo en el típico sentido redundante que es tan fácil de decir, no, es que estudie la palabra y fortalezcase. No, no se trata solamente de eso, sino me refiero al hecho de que entonces usted va a tener o espero tenga,
no la autoridad, precisamente para que usted pueda escapar de la autoridad o no tener que estar sometido a ella y así no cometer el mismo error que cometen hasta el día de hoy los amigos del Vaticano. Porque entonces precisamente todas las iglesias que, insisto, más allá del tema diezmo, bien sabemos, no es necesario comenzar a enumerarlos, donde está el tema dinero involucrado. ¿Qué es lo que caracteriza a esas iglesias? En donde el pastor, obispo, profeta de turno tiene una mega autoridad sobre su membresía. ¿O me equivoco? Entonces, ¿por qué? Entonces así usted, si está bien preparada en conocimiento bíblico y obviamente espiritualmente también, a través de la oración, por supuesto, entonces usted no va a necesitar de esa autoridad que le diga cómo pensar. Es cierto, iglesias como la de un servidor somos sumamente dogmáticos. La disidencia doctrinal no está permitida, no tiene lugar en la nuestra. Pero ¿qué es lo que anhelamos? Selk, en este caso, que la gente nos siga no por el sentido de autoridad, sino ¿por qué? Porque creemos ser un fiel reflejo de lo que enseña la Biblia. Ok, usted puede pensar que, que estamos equivocados, ok, tiene el derecho a hacerlo. Pero al menos usted si piensa, llega a tener esa opinión, que sea al menos con Biblia abierta. Y usted llega a con Biblia abierta, usted llega a las conclusiones A y yo llego a las conclusiones B. Pero Biblia abierta, al fin y al cabo, como fuente de autoridad. No, insisto, no apelando a mi líder. Insisto, yo tengo el honor de conocer al presidente incluso en persona, trabajar con él, al presidente mundial de mi conferencia, don Thomas Nass. Eh, pero probablemente ni la mitad de los luteranos confesionales deben saber cuál es su nombre. Y no digo que eso sea malo, tampoco que sea bueno en sí mismo, es un hecho simplemente. Es más, no solamente se trata de que no sea malo, se trata de que es innecesario. O sea, si el reverendo Nas me dice un día que tenemos que cambiar alguna de nuestras doctrinas, pues bueno, el reverendo Nas que conozco ahora me va a decir, va a esperar que, qué sé yo, gente como un servidor, le digamos, usted está equivocado, señor. O sea, esa es la diferencia entre lo que aparenta ser un magisterio católico, o sea, perdón, en este caso evangélico, protestante, luterano, al magisterio católico. Que el magisterio católico usted simplemente tiene que obedecer. Punto. ¿Les recuerda eso parecido a algunas iglesias que conocemos acá? Lamentablemente creo que bastante. El supuesto magisterio luterano, en este caso, insisto, no puedo dar testimonio de iglesias que no sean la mía en ese aspecto, nos dice, ok, bueno, si usted quiere, no está de acuerdo con nosotros, pues bueno, nadie lo obliga a estar acá. Si usted usted quiere ser arminiano, pues bueno, tiene todo el derecho de hacerlo, pero no puede ser partícipe junto a nosotros. No se trata de, a diferencia de, no apelamos a una autoridad suprema personal, sino al pensamiento de cada persona y que cada persona llegue a sus propias conclusiones. Pero, insisto, ¿basándose en qué? En su discernimiento de las escrituras. No en que, en este caso, el hermano Nas, o ya que un servidor tiene un cargo académico en su iglesia, porque el hermano Andrés lo dice, junto con el comité educacional. No, insisto, buena parte de los miembros de nuestras iglesias en todo el mundo no tienen conocimiento de estos cargos. Insisto, no se trata de que no sea bueno, se trata de que debiese ser innecesario. Porque si yo tengo convicción de que le estoy enseñando a usted o a cualquiera correctamente, entonces ¿por qué voy a tener temor de que usted discierna propiamente tal, con su discernimiento, las escrituras? ¿Por qué tenerle tanto miedo, por así decirlo, a la Biblia abierta? Ese es, insisto, un problema que lamentablemente con el tiempo no solo ha aparecido, sino ha aumentado con el pasar de los siglos en el mundo evangélico. En algunas iglesias más, en otras no tanto, pero lamentablemente está. Insisto, no necesitamos a un papa para caer en ese problema, pero no por eso tenemos que estar precavidos de aquello. Por cierto, lo que están viendo ahí es una imagen de
no sé si, no se sabe si el del dibujo ahí es Tetzel, pero precisamente la venta de las indulgencias en Leipzig. Es un grabado, creo que casi contemporáneo a la época de Lutero, pero probablemente no fue hecho por algo en luterano, sino por un católico que creía que esto era bueno, porque todavía se ve que ahí tratan de ilustrar que esto estaba haciendo un buen negocio. Y obviamente, insisto, fue casi inmediata el éxito del planteamiento de Lutero sobre las indulgencias. O sea, el negocio de las indulgencias se fue abajo en cosa de meses. Probablemente ya en 1518 los sajones en Alemania ya no estaban comprando indulgencias. Y también hablando de autoridad y de ignorancia, ¿por qué fueron tan exitosas las indulgencias cuando llegaron a Alemania o a Sajonia? Porque la gente era precisamente ignorante, no solamente en el sentido bíblico, o sea, cristiano del término, o sea, ignorancia de las escrituras, sino ignorancia en el sentido más literal del término. La gente no sabía nada, no tenían educación. Por lo tanto, malamente podían saber que lo que les decía ese descriteriado de Tetzel estaba equivocado. ¿Cómo lo iban a saber? Y ahí, gracias a Dios, aparecieron figuras como la de Lutero. Muy bien. Bueno, ha terminado la exposición de la clase. Ahora tenemos el tiempo que estimen pertinente para alguna pregunta, comentario, consulta, queja. Profe, cortito. eh, el otro día vi justamente que estaba hablando eso de la Biblia, perdón, de las misas en latín y que no edificaban al pueblo. El otro día salió un apologeta católico diciendo que los protestantes no te engañen con la Casiodoro de Reina como la primera versión en español, ya que la primera versión es católica y es la alfonsina. ¿Qué hay de cierto en eso? En parte sí, o sea, hay una especie ahí de falacia, de falso dilema. ¿Por qué? Porque la Biblia alfonsina, que creo que se tradujo entre el 1660 al 1380 por orden del rey Alfonso de Castilla, por eso su nombre, Alfonsina, pero jamás fue impresa. Eso ya nos Ah, dice, o sea, fue un trabajo personal que un par de sacerdotes, o incluso creo que fue solo uno, pero la tradujo desde la Vulgata. Es cierto, fue traducida al castellano, pero jamás se utilizó fuera de las oficinas, digámoslo así, de las que la tradujeron. Probablemente el rey Alfonso ni siquiera sabía leer, no me extrañaría. Pero no es una Biblia que haya llegado a las manos ni siquiera de los sacerdotes nivel presbítero, cuando mucho, insisto, los que estuvieron relacionados con ella. Insisto, mal que les pese a los herejes del Vaticano, el concepto de traducción bíblica masiva apareció con Lutero, no antes. Existían porciones bíblicas, pero insisto, casi todas tenían ese mismo problema, que no eran de difusión. Y más aún la Biblia alfonsina. Insisto, no es un mayor secreto, no es mentira de que existía la Biblia alfonsina. Pero la primera traducción que tuvo difusión y que llegó a la gente en castellano fue la llamada Biblia del Oso de Casiodoro de Reina, aparentemente publicada en Frankfurt el 27 de septiembre de 1569. Antes no estaba, punto. O sea, insisto, ya insistir en eso de poco menos creer que, no sé, pues que la Biblia alfonsina la andaban entregando los colportores del Vaticano, por supuesto que no. Ahí ya entiendo. una suerte de Diego Thompson ahí con la Biblia alfonsina, no, insisto. Es más, creo que jamás ha sido impresa. Ya, bueno, Insisto, si está además, impresa, obviamente, si está impresa, tiene que añadirla a su colección, pues. Dios, sí, bueno. De hecho, por cierto, no estoy, como paréntesis, no estoy renegando de la calidad de las traducciones católicas. En general son muy buenas, pero todas adolecen, las buenas al menos, del mismo problema, que no tienen difusión. De las que usted puede encontrar para comprar, para tener, así como cualquier católico, ojalá las tuvieran masivamente, es la Nácar Colunga. Pero aquí en la librería católica, la Mater Dei, ¿cómo se llama? Que está, ¿cuánto? A 50 metros de mi casa, está, creo que a 50.000 pesos, la edición de mano, más cara que una Biblia Thompson.
Bueno, ojalá la Biblia Thompson fuera más cara y así no la comprara nadie, pero bueno. Eh, entonces, o sea, aquí les sirve toda esa erudición, ¿sí? Una erudición tan preciosa en el área de la traducción bíblica, eh, no la ponen al alcance de su gente. Yo diría que otra muy buena traducción católica es la Biblia de Navarra, traducida por el Opus Dei, por orden del mismísimo José María Escrivá de Balaguer. Una excelente traducción. Pero también, además de que tiene un precio casi, no tan caro tal vez, pero tampoco es un precio que el común de la gente, digamos, ciudadano de a pie, tenga para desembolsar así 35.000 pesos chilenos. En el caso de si hay algún colombiano, eso multiplíquelo por cuatro, o no, no, cinco incluso creo, actualmente. O sea, no es tampoco que haya un interés masivo en que la gente católica tenga una buena calidad de Biblia. Claro, ¿cuál es la que más circula? La Biblia en Latinoamérica. Paupérrima traducción, paupérrima, malísima. O sea, al final la que más utilizan en muchas parroquias es esa, precisamente. Y aún así no es barata. Entonces, insisto, no pueden alegar, o sea, que den las pataletas que quieran los amigos del Vaticano, pero la circulación bíblica no ni ha sido nunca un tema masivo para ellos. No ha sido el motivo, o sea, ¿cuándo fue la última vez que, o sea, un católico, mejor dicho, que me diga cuándo fue la última vez que se envió masivamente a representantes de ellos a otras partes para difundir la Biblia? Me atrevería a decir que nunca. Lamentablemente, insisto, han habido trabajos que sí han sido aceptados por el Vaticano, como La Dios habla hoy. No les voy a decir cuál es el apelativo que tiene porque se me pueden enojar algunos si es que me llegan a escuchar en el video. Pero también eso fue un fracaso, comillas, misionero. ¿Por qué? Porque la intención de esa Biblia era que la Biblia llegara masivamente a las familias católicas, no a las parroquias, sino a la familia católica. Y finalmente eso no sucedió nunca. Finalmente terminó en los templos evangélicos. En los años 80, fines de los 80, principios de los 90, era muy popular, muy común encontrar la Dios habla hoy, o versión popular, como quiera llamarla, en los templos evangélicos, incluso acá en Chile. En fin. Bueno, otra pregunta, hermanos. La Biblia de Jerusalén, por cierto, ya que lo comenta, se considera una buena traducción, pero curiosamente los mismos católicos la critican, porque actualmente está circulando la quinta edición, que en la práctica es una manera de decir quinta revisión, pero los católicos tradicionales aceptan la primera y la segunda. La tercera y cuarta y quinta no la aceptan de buena gana, ¿por qué? Curiosamente, no por ser una buena o mala traducción, sino porque según ellos le faltan comentarios. O sea, yo la tengo ahí enfrente mío. O sea, de las 1.500 páginas que tiene, 500 páginas serán de comentarios por lo menos. Pero para ellos, insisto, la que circula ahora trae poco. O sea, de nuevo, no les interesa cultivar el intelecto ni el conocimiento espiritual de su gente, sino simplemente repetir cuál monito estos que ponen en los autos, en los cabezoncitos, como les dicen algunos, lo que le dice el cura de turno. Sí, la cuarta, a ver, sí, la cuarta, la quinta, perdón, de hecho comenzó a circular hace apenas unos 2, 3 años, pero por cierto, trata de comprarla, es carísima, o sea, tampoco, insisto, por muy buena que sea, insisto, mala no es buena, pero no se puede negar, eh, literalmente no está a un valor que esté al alcance de la gente católica o del ciudadano común y corriente. No lo es, lamentablemente. O sea, insisto, hasta eso demuestra que no les interesa mayormente la difusión bíblica. Ok. ¿Algún otro comentario antes de despedirnos? Hermano Cortés, dígame. Buenas noches, hermanos. Hermano, una pregunta.
¿cuáles son algunos parámetros para juzgar que una traducción bíblica es buena? Fíjese que cuando usted mencionó la latinoamericana, realmente me impactó porque realmente yo la he leído completa como parte de la lectura que uno debe de tener, ¿verdad? Para poder... y lo que yo he escuchado muchas veces es que tiene que ver con la claridad, a veces con que se utilizan algunos términos que para algunos les puede sonar complicados, ¿verdad? Como por ejemplo la palabra expiación. Pero en sí la pregunta entonces es, ¿cuáles son algunos parámetros para medir que una traducción es buena o no lo es? Por ejemplo, también me llama la atención que traducción que autorizó Escriba de Balaguer. Entonces, esa es mi pregunta, por favor. Yo creo que el tema es bastante sencillo. El máximo de fidelidad que tenga los textos en lengua original. No, en realidad, o sea, evidentemente hay diferentes escuelas de traducción. Ahí les puedo enviar una misma charla que un servidor entregó sobre ese tema hace un tiempo. Digamos, un servidor es de la línea de los que la, la claridad en el vocabulario moderno que tengan, la verdad, a personas como yo, insisto, no voy a imponer ese pensamiento, pero a mí ese punto me es irrelevante. ¿Qué tan claro o no es para el lector moderno? A mí me interesa que el lector moderno se adapte a la Biblia, no al revés. Pero insisto, ese es un tema netamente de opinión. Pero tratándose de la Latinoamérica, revise mejor cómo traducen en las bienaventuranzas. El bienaventurado, lo que nosotros conocemos como el bienaventurado, el pobre de espíritu. Les dejo esa tarea. Ya iba a quedarse pasmado, más de lo Bueno, que ya lo estuvo. Bienaventurados los pobres de espíritu. Comparen eso los que tienen en la isla Latinoamérica. Y se llama, por cierto, Latinoamérica, no latinoamericana. Además que sus comentarios, además, eso es tal vez lo más peligroso, es muy cargado a la teología de la liberación. Es cierto. O más que cargado, abiertamente. O sea, no es algo que disimulen mucho esta gente. Bueno, hermanos, eh, gracias. espero no haberles aburrido demasiado. Dios les bendiga y nos encontramos la próxima semana. Insisto, de momento, para no olvidarlo, estaríamos reuniéndonos una hora antes de la hora en que comenzamos hoy. Lamento el malentendido del horario, la verdad que, insisto, pensé que iba a suceder todo lo contrario, que no, me iba a acercar a Chile, digamos, al horario del resto de Latinoamérica, pero pasó exactamente lo contrario. Me alejé dos. Entonces, sería, en base al horario original, la clase sería una hora más tarde para ustedes de fuera de Chile. Que, insisto, para Chile sería las 10 de la noche. Entonces, para intentar un punto medio, que, insisto, lo conversamos en el chat durante la semana. Pero, por favor, eso es muy probable que lleguemos a esa conclusión. Por favor, para que lo analicen mientras tanto. Recuérdenme en el chat si es que no lo he hecho, enviar las diapositivas, no se preocupen. No sé si la 1 y la 2 ya la envié, no lo recuerdo. Y por cierto, respecto de las grabaciones de las clases, las están teniendo ustedes. Eh, Muy probablemente esperaré, en vista de los que están participando, en respeto a ustedes, liberar, están de modo oculto en YouTube. Por lo tanto, solamente a las personas a las que les he entregado el link y a quienes ustedes se los han compartido pueden ver el video. No es que entren a mi canal, al cual espero sigan entrando, y puedan encontrarlo ahí. No, insisto, voy a pensarlo, pero creo que después de la quinta clase ya terminada voy a liberar las otras clases, no antes. Bueno, hermanos, Dios les bendiga y nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto. Muchas gracias, hermano. Bendiciones. Muchas gracias, hermano. Bien.